vamos a hablar de algo fundamental en nuestras vidas, escuchar. ¿Cómo lograr escuchar hasta nuestro último día? Ese sería nuestro sueño, ¿a poco no? Hay muchas maneras. Algunas personas están perdiendo el oído y de repente hay como mucha resistencia a entender de dónde viene y qué se puede hacer. Y hoy precisamente vamos a hablar con dos expertos. Vamos a hablar con Mario Laguna y con la doctora Catalina Bulla. Mario es el business manager de GAES, que ustedes ya lo han escuchado hablar de esa empresa. Y bueno, Catalina Bulla es especialista, es fonoaudióloga. Ese es el tema esa es la especialidad. Y entonces vamos a tener una conversación que vamos a dividir en distintos temas. Pues bienvenidos los dos. Muchísimas, Muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación. Pues bueno, a ver, Mario, tú me propusiste una escaleta, una estructura para nuestra conversación y me encantó. Entonces me gustaría respetarla y tú nos dijiste que nos ibas a hablar principalmente al inicio de las cifras y de las causas de la pérdida auditiva. Es correcto. Primero que nada, repito, agradezco muchísimo la invitación. De verdad, como te decía, el tener espacios en donde podamos conversar acerca de estos temas de los que, dicho sea de paso, nadie quiere hablar, es importante, es muy importante. Te cuento, empezando de lo general a lo particular, Concha, hablamos que según la Organización Mundial de la Salud, 5% de la población a nivel mundial, estamos hablando de una cantidad grandísima de personas, 430 millones de personas, padece algún tipo de pérdida de audición discapacitante. 430 millones de personas, es una cantidad brutal. Y esto nos plantea un paradigma aquí bien raro. ¿Cómo es posible que haya tantas personas con pérdida auditiva y que no hablemos lo suficiente del tema, ¿no? De estos 430 millones de personas, aproximadamente el 90% son adultos, ¿sí? Y de este total, ¿sí? Cerca del 80% son personas arriba de los 60 años. La pérdida auditiva, Concha, se ha transformado en un problema de salud pública ya, reconocido en muchos países. Hay muchos países en donde hay programas que apoyan a las personas con algún tipo de pérdida auditiva, porque el panorama a largo plazo tampoco es amigable. La OMS también estima que para el año 2050, una de cada 10 personas va a tener algún grado de pérdida auditiva. O sea, es muchísimo. Entonces, si hablamos un poquito del contexto ya más local, lo primero que te tengo que decir es que nos encontramos con ciertas sombras en el conteo y en los datos que hay en nuestro país. Desafortunadamente, nosotros contamos con dos cifras. La cifra oficial hasta el momento, que es la de la Secretaría de Salud, y la cifra extraoficial que uno va viendo y que uno se va empapando un poco de los contextos de la demografía, de la epidemiología y demás. Si partimos desde el hecho de que, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, actualmente la población de arriba de 60 años en México asciende al 14% de la población. 14% de personas en México son adultos mayores, es decir, arribita de 18 millones de personas. Y si consideramos que de estas personas un 80% puede tener algún grado de pérdida auditiva, el número de personas adultas mayores es desproporcionado, es muy grande. Estamos arriba de los 12 millones de personas con probable pérdida auditiva. Sin embargo, la Secretaría de Salud nos dice que aproximadamente existen solo 2.3 millones de personas que padecen problemas auditivos. Como te darás cuenta, hay dos polos completamente diferentes sobre lo que está sucediendo en nuestro país, Claro. pero esto obedece a varias razones y te voy a decir, la más fuerte o la más importante es que en México todavía no hay campañas suficientes para la prevención, para el diagnóstico y para el tratamiento del problema auditivo. Tratarse en México un problema auditivo te orilla a dos cosas. O irte directamente a los institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿sí? En donde sabemos que la demanda también es gigantesca, o por el otro lado, atenderte en el medio privado. Luego entonces hay una parte importante de las personas que está subdiagnosticada o que simplemente no está diagnosticada. Y esto también abre otra conversación que tiene que ver con la relación que tenemos nosotros como mexicanos con el problema auditivo, Concha, porque
Siempre pongo el mismo ejemplo, pero por ahí hay una película de cierta empresa de dibujos animados en donde vemos que es muy normal esta caricatura de la abuelita que está en silla de ruedas, que ya no habla, que le tienen que gritar, que se desconecta. Y tristemente debo decirte que la idiosincrasia del mexicano todavía está ahí. Estamos haciendo cambios estructurales, todos los que nos dedicamos a la industria de la audición, sobre todo para que se entienda, y esto me encantaría, es un mensaje para tu audiencia, que la pérdida auditiva no es normal, que no es algo por lo que tenemos que pasar sin ayuda y que las repercusiones de las que ya nos hablará la doctora Catalina en un ratito, de estar con pérdida auditiva son devastadoras en la vida en general de la persona, ¿no? Entonces, eso sobre los números, Concha, sé que son números alarmantes, así los tomamos nosotros como algo preocupante y cada vez, eso es la buena noticia, que cada vez estamos despertando más en estos temas y estamos tratando de que cada vez más personas se den cuenta de que sí hay una salida y que sí se puede atender. Pues me parece interesantísima la información que nos compartes y te la agradezco, Mario, porque yo la verdad no tenía la más remota idea de la dimensión. Siempre he intuido que esto es algo que hay que atender. Sin embargo, me sorprende y creo que las personas que nos están escuchando también deben estar quedándose sorprendidas. Y fíjate que yo todo el tiempo digo en este programa que cada uno, o sea, tú eres la persona más importante que tienes a tu cargo, ¿no? Somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo. Y ya gracias a este tipo de esfuerzos que pues hacemos entre todos y con muchísimo gusto, programas, lo que tenemos en redes, la información, no hay pretexto. O sea, lo estamos escuchando, lo estamos oyendo, lo estamos sintiendo, sabemos de alguien que lo padece. Entonces, me parece, la verdad me da mucho gusto poder contribuir en nosotros tres ahora a Correcto. que toquemos en serio este tema y veamos, a ver, las causas. ¿Quién me quiere decir cuáles son las causas? Bueno, con el tiempo, la principal de las causas es la edad, en este caso. Después de los 60, incluso 58 años en adelante, hay un desgaste natural que tenemos nosotros en los oídos. Y ese desgaste es principalmente en unas células que están en nuestro oído interno que se llaman células ciliadas. Estas celulitas, desafortunadamente, cuando se desgastan, hasta el día de hoy no hay medicamento ni cirugía, nada que las vuelva o que vuelva a que ellas o se revuelvan a regenerar o vuelvan a funcionar como años atrás. Entonces, ese es uno de los principales factores de los que tenemos que tener cuidado y por eso es bueno la prevención. También otro de los factores que nos puede llegar a generar una pérdida auditiva son los medicamentos. Hay medicamentos que nosotros llamamos ototóxicos. Y justamente hace poco en algún evento también dirigido al adulto mayor, hablábamos que algo como la aspirina, que es un medicamento que tenemos al alcance de la mano y que desafortunadamente tomamos la decisión de que todo se puede solucionar con la aspirina, la empezamos a tomar continuamente y en dosis muy altas la aspirina nos puede llegar a generar una afectación importante en nuestro oído. O incluso el automedicarnos, que es demasiado imprudente o malo, pero que tenemos esa costumbre, ¿no? Que a veces por recomendación de algún conocido o incluso dentro de la misma familia nos recomendamos algún medicamento porque a mí me funcionó, esperando, claro está, que a la persona o a mi familiar le funcione. Pero estas pueden ser algunas como de las de las causas principales. La exposición a ruidos fuertes, que ahorita en esta ciudad tan activa y tan movida todo el tiempo, esa exposición a ruidos fuertes estamos todos. Pero la exposición, sobre todo a intensidades fuertes o a intensidades altas en horas, en muchas horas, por ejemplo, más de 8 horas diarias, empieza también a generarnos un desgaste en estas celulitas de las que hablaba al comienzo. Entonces, estas son como algunas de las causas más relevantes y como las que estamos más en contacto nosotros como en nuestras actividades diarias. Yo quisiera complementar una cosilla que es algo, perdón, Concha, de nuestra práctica diaria. Nosotros
A ver, llevamos la doctora Catalina y tu servidor dedicándonos al mundo de la audición ya bastantes añitos, más de 10 años, y nos ha tocado ver la transición epidemiológica del problema auditivo. ¿A qué me refiero? Que inicialmente, hace muchos años, cuando uno recibía algún paciente en nuestros consultorios, tendrían 70, 75 años, por muy joven 68. Actualmente, y esto también es un mensaje para tu audiencia, en nuestros centros auditivos recibimos ya personas cada vez más jóvenes, hablando de que el inicio de la pérdida auditiva ya actualmente se ha recorrido mucho y podemos recibir lo mismo personas de 30 años, de 35 años, de 40 años. Y quiero rescatar este punto tan valioso que dijo la doctora de la exposición al ruido, porque lejos de la contaminación ambiental ruidosa que tenemos, está el tema de todos los dispositivos que traemos actualmente. Entonces, es impresionante ver a una persona de 45 años, de 50 años, que antes escuchaban perfectamente bien hace 10 años, que ahora llegan ya con pérdidas auditivas, justamente por el daño que le hacemos. Y entonces, acá tenemos dos temas. El primero que, sí, por supuesto, la causa número uno, como dijo la doctora, es el tiempo. Y contra el tiempo no podemos hacer absolutamente nada. Pero la segunda es el ruido. Entonces, ese sí es un punto que podemos atacar, que podemos atender y que podemos prevenir. Claro, definitivamente son dos cosas interesantísimas y bueno, fíjense, si cada vez vamos a vivir más, imagínense si la sordera o la pérdida auditiva empieza a los 40 años, o sea, te vas a echar 50 años con problemas a lo mejor. Es interesante y muy importante educarnos y saber qué es lo que nos hace daño también de estos dispositivos, de los volúmenes que utilizamos, de los tipos de audífonos, o sea, tantas cosas que me gustaría que tocáramos. Bueno, ahora me gustaría que fonoaudióloga, ¿es audióloga? ¿Sí? Bueno, en Colombia hay una carrera que es fonoaudiología, dentro del cual tocamos la parte de audiología, pero también está la especialización que es audiología, que ya nos enfocamos completamente al mundo maravilloso de la audición. Entonces, digamos que es un complemento. En este caso, yo soy fonoaudióloga tal cual, con especialización en audiología. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, dinos, Mario, ¿desde qué edad se debe hacer la gente las pruebas? Y por supuesto que no duelen, o sea, descríbenos brevemente Por para después supuesto que sí. entrar con Catalina con lo de los signos. Considerando esto que te platicaba acerca de el ruido y las nuevas causas, los medicamentos, etcétera, nosotros recomendamos que a partir de los 40 años comencemos con un screening, es decir, una revisión anual. En esto, su audiólogo, su audioprotesista de confianza podrá empezarle a decir cómo vamos, ¿no? Como bien sabes, y qué bueno que haces la mención, la prueba que nosotros hacemos para determinar si alguien tiene problema o no se llama audiometría tonal. Es una prueba que no es invasiva, porque luego las personas se imaginan que hay agujas de por medio, aquí no hay absolutamente nada de eso. Es una prueba que se basa de manera esencial en que las personas detecten ciertos sonidos en ciertos volúmenes. El oído funciona con un espectro de sonidos que percibe, como si fueran las teclas de un piano. Entonces, lo que nosotros hacemos en el proceso de evaluación es, por un lado, revisar que el oído siga detectando esos sonidos. Para ponerte un ejemplo, es bien sabido por mucha gente que los perros, hay hasta silbatos especiales que escuchan esos tonos. Los seres humanos no. Pero, ¿qué me dirías si te cuento que mientras más grandes nos hacemos, la cantidad de sonidos que somos capaces de detectar va disminuyendo? Entonces, lo primero que nosotros hacemos con esta prueba con la audiometría tonal es revisar cuántos sonidos somos capaces de detectar. Y lo segundo, que es súper importante y que de verdad hago énfasis con tu audiencia porque deben de saber lo que les tienen que hacer, es que tenemos que evaluar cómo se comprende el lenguaje, porque existen diferentes tipos de pérdidas auditivas y habrá personas que sí detecten los sonidos, pero no entiendan las palabras. Habrá personas que sí entiendan las palabras, pero que les cueste más trabajo detectar los sonidos. Entonces,
Esto es un abordaje integral en donde nosotros, regresando al punto inicial, lo sugerimos a partir de los 40 años, de manera anual, así como vamos a revisarnos los ojos, así como vamos con el dentista, anual, para ir detectando desviaciones. En la primera etapa, si vemos que hay alguna desviación menor, pues hay recomendaciones generales, como evitar el ruido, cuidarse de problemas infecciosos de las vías respiratorias, etcétera. Pero si empezamos a ver que ya hay una franca declive del problema auditivo, es ahí donde entra la acción, porque lo que siempre le decimos a todos nuestros usuarios, los auxiliares auditivos se colocan en las orejas, pero van para el cerebro, para seguir manteniéndolo estimulado. Y mientras más pronto nosotros actuemos, se garantiza una mejor calidad de vida para el usuario. Muchas gracias. A ver, pues vamos a Catarina a decirnos cuáles son los signos más comunes de que estamos perdiendo la audición. Bueno, el primero de ellos, que es como muy fácil de que nosotros lo empecemos a detectar, es dificultad para entender lo que me hablan o lo que me dicen en cualquier ambiente sonoro. O sea, no importa si yo estoy en la calle o en la casa, que no tengo mucho ruido de fondo, pero necesito que me estén repitiendo constantemente o incluso que llego a entender una palabra por la otra. Siempre les digo yo, por ejemplo, que les dicen, ay, vamos a ir esta noche a la cena. No, yo no quiero ir en el coche. No, ¿cuál coche? Esta noche. Ay, no, sí. Entonces, este tipo de situaciones, cuando empiezo a cambiar una palabra por otra o tengo como cierta dificultad para entender, unas palabras en cualquier tipo de ambiente es como de los primeros síntomas que nosotros podemos detectar. Otro síntoma es la dificultad para identificar de dónde viene un sonido. Por ejemplo, estamos en la calle y empieza a sonar una alarma o, por ejemplo, una sirena de unos bomberos, de un carro de bomberos. Y no sabemos específicamente de dónde. O sea, sé que suena, pero es difícil identificarlo. Eso también me está generando a mí o es como un síntoma para empezar a ver si ya tengo necesidad de ir a hacer una revisión de mis oídos. Otro, que ese también es muy común y sobre todo nos los empiezan a decir las familiares o las personas con las que convivimos, es que empezamos a aumentar mucho el volumen de la tele. Que llega el familiar o el hijo, la esposa y se enoja porque coloqué la tele para toda la vecindad o para todos los de la casa. Entonces empiezan a decirle a uno, bájale. Pero si le bajo, no escucho o no entiendo el programa. Entonces, este es otro síntoma donde puedo yo empezar también a pensar que ya hay algo por ahí. Los zumbidos, que yo sienta zumbidos o ruiditos en los oídos que no lo esté generando ningún objeto externo. Este también puede ser un síntoma y este síntoma ya me lo está dando mi cuerpo específicamente. O sea, ya acá no hay necesidad que me lo diga alguien, sino es solamente yo y mi cuerpo el que está diciendo, ojo, porque ya estamos fallando. Y por último, la dificultad para las llamadas telefónicas. Hay muchos de nuestros pacientes que dicen, bueno, ya cambié de celular como 3 veces y porque pensaba que ya estaba viejito y por eso ya no estaba escuchando. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos es ponerlo en un oído y como no escuché y el otro tal vez escuche mejor, ya me acomodo a este, pero se me fue que este ya no lo estaba detectando igual. Entonces, el escuchar también llamadas telefónicas es uno de los síntomas o de los signos más bien que nos puede dar a nosotros una alerta de ir a hacernos una revisión ya de audición. Muy interesante, y por supuesto, de repente sí, esa parte, sobre todo la primera, ¿no? La confusión de las palabras y ese de repítemelo o no te escuché y todas esas cosas que empezamos a tener. ¿También esto del tinnitus sería un síntoma o eso es aparte? Sí, puede ser. El tinnitus es un síntoma de una enfermedad, no es una enfermedad como tal. El tinnitus puede ser causado por diferentes causas, por ejemplo, por tensión alta, problemas de diabetes, vasculares, pero también puede ser por un problema auditivo.
¿Qué es lo que pasa ahí? Como nos estamos sobreesforzando para poder escuchar mejor, entonces se genera una fatiga auditiva, un cansancio auditivo que termina con este tinnitus o este zumbido constante. Entonces, sí puede ser uno de los síntomas o de los signos que me puede decir a mí que es un problema tal vez auditivo. Si no es auditivo, bueno, ya tengo que ir con mi médico general para poder identificar qué es lo que está causando que yo escuche algo en los oídos, siendo que mis oídos están bien. Perfecto. Mario, ¿quieres agregar algo? No, justamente que anecdóticamente, siéndote muy franco, de lo que nos hemos dado cuenta es que de todos estos datos que la doctora Catalina nos hizo favor de mencionar, curiosamente el de la televisión se ha transformado en todo un tema. El de la televisión sí es un dato de alarma familiar, si lo quieres ver tú, porque muchas personas llegan con nosotros por los problemas familiares que esto les conlleva. El tema de la televisión, de subirle y que ya la dinámica familiar se empieza a generar de forma negativa y demás. Y curiosamente, el tema de que le tengo que gritar, el tema de que no me entienden las palabras, el tema puede quedar un poquito en segundo término, pero sí, o sea, totalmente claro con el asunto de si lo detectamos a tiempo, podemos hacer un montón de cosas. Sí, a ver, si lo detectamos a tiempo. Hace unos minutos dijiste, Mario, que al conectarnos los aparatos teníamos que conectábamos nuestro cerebro. Y se han oído de muchas consecuencias, sabemos de muchas consecuencias que causa la pérdida de audición, más allá del no escuchar y desconectarnos. ¿Quién de los dos nos quiere hablar de esas consecuencias? Si le parece, doctora, comienzo con una y ya usted, mire, se sigue con... Adelante, claro que sí. Y quiero hacer énfasis en esta, Concha, básicamente por lo demoledor que es para la calidad de vida de las personas. El riesgo que hay y la relación que hay entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo, es decir, la demencia de varios tipos, el Alzheimer y demás, es brutal. Por ahí hay una teoría, porque está en estudios, pero hay una teoría que habla acerca de cómo el cerebro, cuando empezamos a tener un problema auditivo, empieza a gastar muchos recursos en tratar de entender los mensajes. Recursos que si consideramos el cerebro una computadora, se empiezan a restar de otras partes del cerebro. Luego entonces, zonas tan importantes como la memoria, como el cálculo numérico, como empiezan a dejar de recibir esos recursos para tratar de seguir comunicados. Entonces, hay una relación que está siendo estudiada desde hace muchos años entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo, que además está exponenciada por la segunda causa, que es la depresión y la ansiedad que genera no escuchar. Es un tema muy complejo que hace que las personas se aíslen de su ambiente y que por lo tanto puedan empezar a desarrollar trastornos afectivos también. Entonces, sí, no conectar los oídos con el cerebro nos predispone de entrada a tener estos problemas de salud y que son orgánicos tan graves. Catalina. Doctor. Sí, otro de los síntomas también es, y que tristemente lo vemos, es el aislamiento. De pronto estamos en reuniones familiares y ya nuestro abuelito, nuestro papá ya no participa como participaba antes. Entonces, el aislamiento social también puede ser uno de las consecuencias más importantes y que lleva a la depresión. Sobre todo porque ya no se sienten útiles, ya como no escuchan o no participan, pues ya se empiezan a sentir menos y esto es una también de las causas principales y o bueno, más bien cuando nosotros ya les colocamos auxiliares auditivos, el volver a ver ese brillo en los ojos de vuelvo a escuchar y vuelvo a percibir es algo como de lo más importante, pero el aislamiento puede llevarnos a la depresión porque ya no escuchamos ni a la familia ni a los amigos y pues ya no. Y como lo decía también Mario, en este sentido en que nos afecta la memoria.
no tenemos un feedback o una retroalimentación y pues ya empezamos como solamente a tener como ciertos recuerdos de algunas cosas, pero ya no tenemos nada nuevo. Entonces, eso también es como lo que podría yo comentar al respecto. Sí, bueno, pero entonces vamos a ver, que me quede claro algo. Si alguien detecta a tiempo su problema auditivo y empieza a usar los aparatos, ¿eso hace que se detenga esa pérdida? Nos ayuda perdón, doctor, nos No, ayuda a adelante. nosotros a que no sea, o sea, la pérdida auditiva está y lamentablemente puede aumentar. Pero si nosotros no colocamos auxiliares, la pérdida va incrementando muchísimo más rápido a cuando ya tenemos nosotros una ayuda, porque no estamos haciendo un sobreesfuerzo auditivo. Entonces no generamos cansancio, sino que los auxiliares nos ayudan primero a trabajar lo que ya se ha perdido. Entonces empieza con la estimulación constante, tanto auditivo como a nivel cognitivo y ayuda a que sea mucho más lento el proceso de pérdida auditiva. Tal vez ya no se va a perder lo mismo en un año, sino tal vez eso que pierdo en un año sin audífonos lo puedo estar perdiendo aproximadamente en 2 años. Entonces sí nos ayuda es como a ir deteniendo o que el proceso vaya a ser un poco más lento. Muchas Y gracias. ¿Qué ibas a decir, Mario? justo, un mensaje importante que me gustaría transmitirles es, por ahí en la calle hay personas que se dedican a tratar problemas auditivos bajo la premisa de que van a curar el problema. El problema auditivo, soy muy categórico, como dijo la doctora, no se puede curar, no se va a frenar, ¿sí? Se puede, como bien dijo, se puede ir desacelerando un poco, pero lo que ganamos realmente con los audífonos es la estimulación cerebral. Lo que nosotros buscamos es que ya no haya deterioro cerebral y que la inteligibilidad de las palabras, o sea, que podamos entender las palabras durante mucho más tiempo. Buscamos dar calidad de vida. Desafortunadamente, no hay una manera de revertir todo el daño a estas celulitas que dijo la doctora, pero sí que podemos hacer que el cerebro siga funcionando, que al final, como en muchas otras enfermedades degenerativas, de eso se trata, de mantener la funcionalidad. ¿Qué hay de las quejas de las personas, Catalina, que dicen que oyen más los ruidos de afuera, que oyen cosas amplificadas, que les cuesta mucho trabajo entender las cosas? O sea, ¿qué hay? ¿Cómo ha avanzado la ciencia en este tema de los auxiliares auditivos y qué podemos esperar? Bueno, la tecnología, gracias a Dios, ha avanzado un montón y lo que ha avanzado también ha estado incluido lo de los auxiliares auditivos. Ahorita los auxiliares auditivos nos ayudan no solamente a escuchar, sino que también traen reductores de ruido que permite que las personas lo escuchen, pero que no suene a la intensidad que ellos lo necesitan. O sea, no quitamos nada porque pues para todos los sonidos son importantes para nuestras actividades, pero estos reductores lo que nos ayuda es a bajar un poco para que no sea sobreestimulante o molesto. También ya traen unos tipos de canceladores, por ejemplo, de viento, para que el viento tampoco suene demasiado fuerte ni interrumpa nuestras conversaciones, sobre todo si estamos al aire libre. O sea, no importa en el lugar donde esté, siempre la voz va a ser lo más importante. E incluso ya traen también inteligencia artificial, donde el usuario puede seleccionar hacia dónde quiere escuchar. Ya no tienen que esperar a que los audífonos seleccionen qué es lo más importante, sino ya ha llegado el momento de la tecnología que los audífonos se acomodan al estilo de vida de las personas. Entonces, eso también es muy funcional porque si la persona está en un ambiente ruidoso, el audífono ya sabe cómo se va a comportar en ese ambiente ruidoso. Entonces, va a bajar todos los ruidos de fondo para que no lastime y se va a enfocar en la voz. Pero si ya está en la casa, bueno, ya puede que el audífono se comporte de manera diferente para poder percibir si suena el teléfono, si alguien llegó y está tocando la puerta, pero si me hablan de pronto de atrás,
voy a percibir las conversaciones sin tener que ubicarme de frente a la persona de la que me está hablando, que eso era como muy común en auxiliares de años pasados o anteriores más bien. Entonces la tecnología ha evolucionado, incluso también ya traen Bluetooth que nos permite una conexión directa con ciertos celulares para que las conversaciones prácticamente nuestros audífonos se convierten en manos libres. Entonces, ese problema de no escuchar las conversaciones por teléfono, que tengo que ponerlo en altavoz para que pueda yo percibir, ya no va tampoco a generarnos porque ya todo pasa en los audífonos, hasta la música, notas de voz, o sea, prácticamente se vuelven manos libres y todo lo que se genere en el celular o incluso en la laptop ya va a pasar directo. Entonces, los audífonos, aparte de estar estimulando, también se van o también ya son una ayuda en cuanto a todo el sistema de tecnología y conectividad. Wow, qué interesante. A ver, Mario, y también me imagino que la parte de que son más chicos, son más discretos, ¿qué ha pasado con eso, Mario? Como en todas las industrias, Concha, la miniaturalización Ujú, ha llegado, escojo palabras muy complicadas, Concha. Eh, Se han hecho cada vez más pequeños. Mira que hasta hace algunos años te contaba que Catalina y yo llevamos muchos años haciendo esto y antes todo el mundo pedía los audífonos más pequeños porque que la estética y demás. Acá pasan dos cosas. Los diseños de los auxiliares auditivos actualmente son mucho más estéticos que lo que tenemos en la cabeza metido que era un auxiliar auditivo antes. O ujú. sea, antes teníamos esta imagen de las cosas grandes, rosas, sí, que abarcaban toda la oreja, y actualmente son prácticamente invisibles. Y ya no necesariamente nos referimos a los que se metían antes como si fuera un chicharito, que así le dicen las personas. No, ya tenemos equipos que van por detrás de la oreja que son invisibles básicamente y que abren la posibilidad de tener un montón de tecnología para personas con pérdidas auditivas muy severas en un empaque pequeño. Entonces, combinando eso con el tema de que gracias a los esfuerzos de muchas personas, cada vez vemos a más personas con auxiliares auditivos por la calle, Ujú. ya estamos empezando a quitar el estigma que había, porque eso es cierto, hace algunos años traer un auxiliar auditivo era sinónimo de ya estoy grande. Actualmente lo que queremos transformar es esta idea en traer un auxiliar auditivo es muestra de que me preocupo por mí, porque me quiero y porque quiero tener una buena calidad de vida. Entonces, es eso, que actualmente son muy bonitos, ya se están transformando en un gadget más como los lentes, como muchos aparatos que traemos todo el tiempo. Qué bien, Y qué bueno estar viviendo en este momento, ¿verdad? A ver, ¿qué dices, Catalina? perdón, algo también importante, incluso ya son recargables para cuidar nuestro medio ambiente, que Es correcto. también es esto, esta parte también ya nos está preocupando porque ya estamos viendo ciertas consecuencias. Ya el uso de baterías ya se está también quitando y ya los auxiliares auditivos, los mismos de los que te cuenta el doctor Mario, que son chiquitos, tenemos la opción de que sean recargables. Entonces ya esto de estar comprando baterías ya también está quedando un poco atrás y ya solamente es tal cual. Llego a mi casa, conecto mi celular, conecto mis audífonos y los pongo a cargar y ya me despreocupo. Al otro día me los coloco y me van a durar cargando, funcionando durante todo el día que los necesite. Entonces la recargabilidad también es algo muy bueno en auxiliares también pequeños. Qué bien. La pregunta que tienen todos los que nos están escuchando es, no queremos saber el precio exacto de cada uno, pero sabemos que son artículos caros. ¿Qué nos dices al respecto, Mario? Mira, yo te diría que tenemos que romper esa idea de que son artículos caros, primeramente, porque sí, te soy muy franco, mucha gente tiene esta idea. Yo te puedo decir que es falsa inicialmente y que si bien nosotros comparamos un producto que se llama amplificador, que un amplificador sí te lo puedes encontrar en el mercado en precios sumamente bajos, pero son equipos que dañan el oído. O sea, son equipos que, como el nombre lo indica, únicamente es una bocina que nos ponemos y que mandan mucho sonido y que aceleran el problema auditivo. Los amplificadores, sí, por supuesto, tienen esos costos. Los auxiliares auditivos cada vez son más accesibles para todo tipo de personas.
Hace poquito estábamos hablando con un colega acerca de que ya un auxiliar auditivo, si nosotros dividimos su costo en un periodo de 6 meses, te sale lo mismo que comprar una Coca-Cola cada 4 días. O sea, realmente ya no es lo que era antes. Y esto tiene que ver justamente porque la tecnología auditiva cada vez es más accesible en todos lados. Antes traer un auxiliar auditivo te podía costar lo de un auto. Esa es la realidad. Actualmente lo estamos comparando con un refresco en el mediano plazo. Entonces, yo invitaría a tu audiencia a darse la oportunidad inicialmente de cambiar su vida, inicialmente, sin siquiera hablar de auxiliares auditivos, de revisarse, de atreverse a dar ese paso, porque luego nos da mucho miedo saber que sí tenemos algo o no. Y en segundo término, a saber que habemos lugares en donde esto es una vocación. Nosotros siempre decimos, en GAES nosotros queremos reconectar a las personas con las emociones de los sonidos. Eso es lo que buscamos. Entonces, acérquense y se van a dar cuenta que esta idea que tenemos de que son carísimos, que son costosísimos y demás, es una idea del pasado. Actualmente te puedo asegurar que hay alguna alternativa para cualquier tipo de bolsillo, que eso es lo que nos interesa, llevar salud auditiva a los mexicanos. Pues me parece buenísimo. A ver, Catalina, dinos dónde te puede encontrar la gente que quiera tener una consulta o Em, Si usted claro que gusta, sí. doctora, Sí, doctor, le por doy el favor. Es dato. que cambiamos hace poco de número y el doctor Mario lo tiene más actualizado. Con todo Ah, ok. gusto. Hay dos canales rapidísimos. Tres. El primero, tenemos un teléfono en donde con todo gusto pueden agendar una cita totalmente gratuita para la valoración. Es el 55 5204 3855. Lo repito, 55 5204 3855. También nos encuentran en todas las redes sociales. Facebook, estamos muy activos en Facebook como Guys México. Ahí se pueden comunicar y también pueden dejar una cita totalmente gratis. Y nuestra página de internet, en donde está la información de los 26 centros auditivos que tenemos en todo el país. Estamos actualmente en Ciudad de México, área metropolitana, Aguascalientes, Puebla y Pachuca. Es www.gaes.mx. Ahí nos encuentran y de verdad va a ser un gusto, primero, darles tranquilidad en dado caso de que no tengan ningún tipo de problema. Y segundo, darles tranquilidad y que sepan que si sí tienen un tipo de problema, se puede hacer algo al respecto. Muchas gracias, Mario. A ver, Catalina, un último mensaje para las personas que te escuchan. Claro que sí. No esperar hasta que algo sintamos en nuestros oídos. Aprovechar ahorita que en este caso nosotros hacemos el estudio totalmente gratuito, que no duele, que eso es lo que siempre les digo, no duele. Entonces, si no duele, además gratis, qué bueno saber cómo está mi audición. Y en caso tal que ya tenga yo una disminución auditiva, no se preocupen porque hay soluciones. Entonces, qué mejor que, bueno, ya lo detecté, hay una solución y esta solución también se las podemos brindar nosotros y volver a escuchar es lo más bonito, ¿no? Entonces, que nos sean, bueno, más bien invitarlos a que nos vengan a visitar, invitarlos a que se hagan su prueba de audición y en caso tal que esté todo normal, pues bueno, vamos a empezar con nuestro historial y ya empezamos con nuestros chequeos y nosotros con muchísimo gusto también los vamos a recibir cada año para hacerle su seguimiento. Muchas gracias, Catalina. Mario, ¿con qué nos Al despedimos? contrario. Primeramente, con un agradecimiento muy grande a ti, a tu audiencia. De verdad, insisto que se requieren estos espacios para poder hablar de un tema tan importante. Y segundo, invitar, reinvitar, porque la doctora ya lo hizo, a toda tu audiencia a que tomemos la decisión, insisto, de cambiar nuestra vida. Tomemos la decisión de tener una prueba auditiva. Tomemos la decisión de probar, por lo menos saber qué se siente traer auxiliares auditivos un par de días. Y esto independientemente de con quién vayan tus radioescuchas, es bien importante tomar la decisión de adquirir unos auxiliares auditivos con conocimiento de causa.
Nosotros acá en GAS lo que hacemos es, se llevan los auxiliares auditivos para que los prueben en su ambiente, en su casa, sin costo alguno, y ya después platicamos. Pero de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo el espacio y termino diciendo que, como bien lo dijiste tú, somos el máximo responsable de uno mismo, ¿no? Entonces, tomemos la decisión de cambiar de nuestras vidas y tomemos la decisión de reconectarnos con las emociones de los sonidos. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos.